Un sector, una voz. El podcast de la distribución profesional de materiales, fontanería y climatización. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Un sector, una voz, el podcast de la distribución profesional de cerámica, material de construcción, fontanería y climatización. Hoy vamos a tratar un tema de amplio espectro, ¿no? Cómo ser pyme en un mundo de gigantes. Tenemos dos invitados que ahora nos los presentará nuestra compañera Rocío, pero como introducción, pues bueno, creo que era Antonio Vega el que decía que tenía la canción que era de duelo de gigantes o duelo de titanes, pero también en la historia pues tenemos a David contra Goliat, estos de Leonés, los intocables de Leonés, y bueno, pues hoy vamos a ver un poco a tratar de radiografiar cuál es el espíritu del empresario que tiene que hacer frente a multitud de problemas, además del problema de sacar adelante el negocio, y en un mundo, en especial en nuestro sector, pero yo creo que es una dinámica que es generalizada en todos los sectores, en donde los mercados tienden a procesos agresivos de concentración, que además no solamente son dañinos para el tejido empresarial pyme, sino que cuando un mercado se concentra es dañino para el usuario final también, porque ya se generan situaciones que tienden a ser oligopolios, monopolios, como lo queramos llamar. Y hoy vamos a tratar de explorar con nuestros invitados, pues bueno, de qué forma el emprendedor, el carácter que desarrolla una empresa con recursos propios y va construyendo peldaño a peldaño su futuro, pues en este mundo tan complejo, cómo lo puede llevar a cabo. Y en concreto, en general, construcción y distribución profesional, que es nuestro foco. Y Rocío nos va a sacar las máscaras de quiénes son los invitados de hoy. Vamos a ponerle nombres y apellidos y vamos a hacer un perfil de los dos invitados que nos acompañan. Tengo a mi izquierda a Alejandro Peñas, que es un empresario y emprendedor español. En 2018 cofundó la constructora Dos Planos, enfocada en la ejecución de proyectos singulares. Además, es el fundador de Pimeros, una comunidad dedicada a las pequeñas y medianas empresas, con un eslogan muy sugerente, ¿no? Ni segundos ni terceros, ¿no? Es que somos los primeros directamente, desde donde comparten estrategias para mejorar la competitividad de las pymes. Antes de emprender, Alejandro acumuló más de una década de experiencia en diversas áreas relacionadas con el turismo, la restauración, publicidad y los eventos. Eres corredor nato, ¿no? Deporte que practica desde hace 20 años y ha llegado a correr una maratón en 3 horas y 1 minuto. Creo que ese minuto te ha dejado un poco una espinita, ¿no? Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. 3 horas, 1 minuto, 41 segundos. Para ser más exactos. No se me quita de la cabeza. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Y tenemos también a Joaquín Cordero de la Fuentes, gerente de Idaterm, empresa familiar especializada en soluciones térmicas, fundada por su padre en 1991. Ingeniero de telecomunicaciones, comenzó su carrera en el sector de la consultoría y las telecomunicaciones hasta incorporarte ya a Idaterm con tan solo 26 años. Uno de sus mayores logros, y de los que te sientes creo más orgulloso, ha sido el de liderar con éxito esa transición generacional, ¿no? En pleno contexto además de la crisis de 2008, o sea que retazo. Te consideras curioso por naturaleza y disfrutas aprendiendo todo tipo de temas, siempre en busca pues, de nuevas perspectivas, ¿no? Bienvenido. Sí, gracias. Pues muchas gracias, Rocío, muchas gracias, Alejandro, Joaquín. Y bueno, ser pyme en un mundo de gigantes no es fácil. Lo que molaría es que ser gigante en un mundo de pymes fuese complicado. Y a ver cómo podríamos llegar ahí, ¿no? ¿Cómo veis y cómo os atrevéis? Porque cada cual en vuestra faceta, pero bueno, coger una empresa en un sector tan establecido como este, y con 26 años en plena crisis, ¿no? La crisis más grande que hay en un sector, lanzarse al precipicio. O en tu caso también, de repente, en tu caso ya tienes el perfil de, por una parte, todo el tema de cómo ayudo a las pymes, ¿no? Con Pimeros, y la parte de lanzarte al mercado de la construcción. ¿Cómo veis y qué razones daríais para decir, oye, merece la pena? Empiezo yo, si quieres. Venga, fenomenal. En mi caso, el orden es primero construcción, luego Pimeros. Luego, si quieres, podemos hablar un poco de ese orden. Hay una pregunta paralela a esa, y es si uno analiza los riesgos de no emprender, que no son pequeños. Pero bueno, yendo a la pregunta... Una buena apunte, ¿eh? Sí, y sobre todo en estos tiempos con los cambios tecnológicos que hay, es una pregunta cada vez más relevante, ¿no? Yo creo que en este caso, cuando pensamos en mundo corporativo, mundo pequeña empresa, lo bueno es que cuando uno empieza una empresa no compite contra una corporación. Ni compite ni va a competir durante muchísimo tiempo. Le tiene que ir muy bien para competir con una corporación. Si en algún momento te ves compitiendo contra una corporación
siendo pequeñito, algo mal estás haciendo. Porque la corporación no se mete en muchos nichos donde no puede competir. Por lo cual, si estás frente a frente contra una corporación, algo malo estás haciendo. Pero bastante inconsciente hay que ser para competir contra otras pymes. Que no es poco, porque tú arrancas tu proyecto, no tienes equipo, no tienes marca, no tienes mucha ni experiencia y te lanzas a competir contra pymes que llevan 20, 30 años o que son segunda o tercera generación y que tienen procesos, tienen equipo, tienen unas finanzas asentadas. Hay un punto de inconsciencia necesario, diría, porque si sabes todo lo que aprendes por el camino, yo creo que muchos de nosotros no arrancaríamos, ¿no? Pero bueno, ese punto de inconsciencia con el querer hacer algo un poco distinto a lo que has observado, en mi caso me metí en la construcción después de estar reformando mi casa y ver que era un sector que creo que pensaba yo que se podía hacer mejor. Pensaba. Pues esa combinación, ¿no? De un poco de cordura con falta de cordura y ahí empiezas a dar los primeros pasos, ¿no? Bueno, has dicho una frase que ahora se la preguntaré a Joaquín porque es muy potente, pero bueno, tú que sobre esta reflexión general, ¿no? De cómo te atreves a hacer pyme en un mundo de gigantes. Yo la verdad es que ha sido una situación sobrevenida, porque realmente que fue fundador de la empresa fue mi padre. Entonces yo al final fui un paracaidista. Pero a lo mejor más inconsciente todavía, ¿no? ¿Lo habías visto desde...? Sí, bueno, yo la empresa de mi padre la había vivido desde... Yo tenía 13 años cuando la fundó él. Y al final, hombre, pues siempre estaba un poco pendiente, claro, con mi mentalidad de 13 años, ¿no? Y lógicamente no es lo mismo que cuando tienes 26 ni cuando tienes ahora 40 y tantos que tengo ya. Entonces al final, realmente fundar una empresa yo me veo incapaz directamente, porque efectivamente requiere un grado de inconsciencia, como bien ha dicho Alejandro. Yo siempre se lo digo a mi padre que era un inconsciente. Pero tenía una habilidad muy buena que es un comercial nato y bueno, pues muchas veces es prácticamente lo más importante para lanzar una empresa y después tener una visión, tener eso, como ha dicho bien Alejandro, darse cuenta de que es un sector con muchas oportunidades y de hacer las formas un poco diferentes. Si después lo consigues o no ya es cuestión de cómo lo vayas, rotando el proyecto para conseguir adaptarte más a la realidad, pero tienes que tener ideas muy claras. Ahora iremos con Alejandro y Pimeros, ¿no? Para ir un poco de lo más general a lo más concreto, pero ha dicho una frase muy potente, ¿no? Y es, si compites contra grandes corporaciones es que algo mal estás haciendo, pero ¿qué pasa cuando son las grandes corporaciones las que entran en tu zona de en negocio? Eso coincido muchísimo con Alejandro, la verdad. Los ingleses dicen una frase que es "the riches are in the niches", ¿no? Que es la riqueza está en los nichos. Y yo creo que al final las grandes corporaciones por estructura necesitan tamaños de mercado, perfiles de clientes, segmentos bastante grandes, porque después tienen una estructura de costes y unos requerimientos de retorno sobre el capital invertido muy superiores a los que tiene una pyme. Entonces al final dejan siempre huecos. Siempre dejan huecos. La cuestión es... no siempre salen con el póker de ases en la mano, tienen una buena jugada, pero siempre dejan espacio, siempre hay espacio. Siempre en todo. En la vida siempre hay fortalezas y debilidades. La cuestión es saber leer bien la situación y también saber que lógicamente requiere un conocimiento muy profundo para poder encontrar esos nichos y sacarle rentabilidad. Y en ese conocimiento profundo y ensayo, error y fortalezas y oportunidades, pues Alejandro creó, como ha comentado, una empresa de reformas y también imagino que la razón por la que te sentiste la necesidad de crear Pimeros era porque estar solo ante el peligro, pues buscabas también cómo acompañar o cómo sentirte acompañado para hacer precisamente la ilusión de crear empresa. Sí, un poco la lógica fue después de 4 años con la constructora, había vivido lo que era montar una empresa de cero, que era algo que viniendo del mundo corporativo no conocía. Todo el mundo escuchamos eso de montar una empresa es complicado. Móntala y luego me lo cuentas, ¿no? Y habiendo pasado esos 4 primeros años, habiendo sobrevivido, teniendo en ese momento un equipo pues, de casi 20 personas, me pareció que... Y habiendo vivido en la construcción, que es un sector que más allá de que conozcamos las grandes corporaciones españolas, que por cierto son punteras en el mundo, más allá de eso es un sector de pymes. En la construcción son todo pymes. Sí. Salvo las 7 grandes que al final trabajan. El 93% son micropymes, prácticamente. Entonces, lo que pude observar en esos años son las grandes dificultades que tiene una micropyme para crecer, porque con frecuencia el que arranca la empresa no es una persona que tenga un conocimiento en gestión empresarial fuerte. Es más bien alguien que ha conocido o que trabaja en una empresa y dice, oye, yo puedo hacer algo parecido, puedo hacerlo mejor. Y creo que en parte esa falta de
pues de experiencia o de conocimiento en gestión es lo que impide a muchas pequeñas empresas, micropymes especialmente, crecer. Entonces me pareció que era un momento donde tenía la constructora un poquito más asentada y dije, voy a lanzar un proyecto que permita apoyar al pequeño empresario para fortalecer su proyecto. Es un poco el origen. Yo había empezado mi carrera en consultoría y eso de apoyar y de observar a la empresa y analizarla siempre me gustó. Entonces aquí uno un poco aquel origen de la carrera con la experiencia de la pyme, ¿no? Uh-huh. Y así arranca primero. Es como un proyecto para apoyar al pequeño empresario a crecer. Muy bien, y vais haciendo pues, sesiones de divulgación, de puesta en común, como desayunos también, ¿no? Ahora que puedo hablar de primeros un buen rato. Sí, ahora iremos. Ha acabado. Ya que estamos por presentarlo bien, porque yo creo que es importante que quien nos escuche o quien lo vea, pues tenga las ganas de conectarse a primeros también. Pues ha acabado, después de un par de años pues de analizar el mercado, probar cosas y ver dónde la cosa encajaba, ha acabado en una comunidad. Y eso quiere decir básicamente que somos ahora mismo pues 125 empresas, donde todos los meses nos formamos, porque la parte formativa para mí es importante. Conectamos de múltiples maneras para aprender unos de otros. Pues yo creo que hay muchísimo conocimiento que si lo compartimos, creo que la pyme puede ser mucho más fuerte. Y luego además organizamos eventos físicos también para aprender de empresarios un poquito más grandes que han recorrido ese camino antes de nosotros y para también luchar contra esa soledad del empresario, que es un tema duro. Cuando uno emprende y hace crecer su empresa sin estar rodeado de un ecosistema afín. La formación que lo entiendan, ¿no? Que te entiendan también. No, te iba a preguntar, ¿la formación va más por la parte de gestión, que comentabas que había un poco debilidad? ¿O? Sí, es una comunidad que no está centrada en ningún sector, es agnóstica en ese sentido, con lo cual las formaciones tienen mucho que ver con la parte de gestión, desde temas estratégicos a comerciales, desarrollo de equipo, implantación y mejora de procesos, y luego temas financieros. Y ahí nos formamos todos los meses con 4 o 5 sesiones. Muy bien. Y ya bajando más al terreno pues, de la distribución profesional o de la construcción, que al final es el mismo ecosistema, y en vuestra experiencia y visión, ¿cuáles creéis que son los mayores desafíos que pueda haber pues, a corto plazo? Entiendo por un corto plazo, ya que estamos en 2025, pues desde 2025 al horizonte 2030. ¿Qué cambios creéis que puede haber o necesidades que afecten y que vayan a afectar a la transformación de la pyme, del sector de la construcción, bien sea la parte constructiva o la parte de distribución? Bueno, yo creo que al final hay años muy interesantes por delante. Lo primero, bueno, yo con Alejandro la verdad es que le he seguido desde que empezó a lanzar un email diario, que me pareció además un trabajo espectacular, porque hay que tener una disciplina para conseguir escribir a diario sobre algo que además sea interesante, ¿no? Y la verdad es que a mí ahí la verdad es que me enganchó bastante, no todos los días, he de reconocerlo, pero había algunos que me hicieron pensar y no me extraña que Primeros tenga éxito porque al final es un entorno donde la gente efectivamente se atreve a preguntar cosas que a lo mejor no puede preguntar ni dentro de la empresa y tampoco en la familia, porque también es bueno cuando estás emprendiendo o tienes una empresa, pues no trasladar a la familia ciertos problemas, ¿no? Porque al final... De separar bien los ámbitos. Sí, ¿no? cuesta mucho y la verdad es que la familia, pues lógicamente es un pilar muy importante, pero tienes que evitar llevarte todo a casa. Puedes llevar a veces algo, pero no todo. Entonces yo creo que es súper interesante porque además normalmente la formación, lo que hay publicado está más enfocado quizá a grandes corporaciones y no está tan adaptado a los problemas más del día a día que podemos tener una pyme, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es un entorno, ideal para progresar, ¿vale? Y en tu visión, Alejandro, como pyme de construcción, ¿cuáles son los retos que ves que puede haber en los próximos años? Yo creo que no son pocos los retos, honestamente. Creo que hay un reto que es imposible no mirar hacia él, que es el tema de la mano de obra. Sin duda. Es un reto y al mismo tiempo yo creo que aquí hay un debate que da para un buen rato, que es hay muchos puestos de trabajo donde el trabajador está delante del ordenador toda su jornada, no necesariamente la construcción, o no es donde más abundan, y veremos cuántos de esos puestos de trabajo existen de aquí a 5 o 10 años, y al mismo tiempo tenemos retos enormes a la hora de encontrar mano de obra en la construcción y no solo en la construcción. En cualquier sector que requiere trabajo manual, artesanal, todo lo que es. Hay dificultades enormes. Entonces, yo veo de aquí a 10 años, o incluso menos, va a haber una situación peculiar, ¿no? Puede que haya personas que no encuentran trabajo, que saben mucho de temas de ordenadores, de marketing digital y tal, y por otro lado falta mano de obra en otros
sectores, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que da para... Y además es un generador de desequilibrios porque al final, pues bueno, dentro de una cadena de valor, el valor se concentra donde no hay capacidad suficiente de respuesta. Entonces, yo creo que ahí es un problema que va a afectar al fabricante, va a afectar al distribuidor, si no lo está haciendo ya, y afecta a todos, porque al final hay como un mercado que está capado, valga la... Sí, desatendido. Básicamente, al final, la edad media de los trabajadores en construcción es altísima. Y 45. realmente falta el relevo generacional, ya no a nivel de empresas, que también, sino a nivel de mano de obra. Entonces, al final, yo creo que son retos muy importantes porque hay que capacitar, hay que encontrar maneras de subir el nivel, la oferta, ¿no?, del mercado, de que haya más mano de obra especializada y que se quiera formar y con ganas de aprender. Mucha de esta mano de obra yo creo que va a venir por la inmigración y, lógicamente, la inmigración pues también requiere pues sus propias medidas, ¿no? Tiene que tener, es todo ya más difícil, ¿no? Claro. No, y ahí es donde hay que buscar. Cerca del 75% de los empleos creados entre 2020 y en general han sido copados por inmigrantes, pero es que si nos vamos al sector de la construcción y nos vamos a personas de 35 años para abajo, fundamentalmente es la gran mayoría. El año pasado monté una instaladora pues para dar servicio a la constructora y porque veo también que tiene recorrido. Y ahora mismo somos 6 personas en el equipo. La persona que lidera el equipo y 5 personas que ha reclutado. No hay una sola nacionalidad repetida y no hay ninguna persona española. Es realmente... Eso es un reto incluso también que, bueno, quizá no es el día para hablarlo hoy, pero cómo la distribución profesional puede tratar de que ha estado muy asentada con el cliente, digamos, nativo, tradicional, de qué manera puede generar y vehiculizar la atracción hacia este tipo de profesional, que es el que va a tener la llave del mercado. Pues tú eres joven, pero hay muchos Alejandros constructores que ya se están retirando y será un segundo de a bordo quien tenga la empresa. Sí, yo creo que al final claramente nos hemos vendido fatal como sector. Hemos tenido además el problema de que la crisis de 2008 pues fue muy larga y provocó un montón de migración también de personales, de perfiles más técnicos, ¿no? Al final, porque vamos, mi hermano mismo es arquitecto y ha estado 18 años fuera de España. Y al final, claro, se ha generado ahí un vacío que ahora hay que rellenar. También es cierto que es muy atractivo, es una oportunidad muy atractiva para los jóvenes. Pero es cierto que también en España quizá influye un poco el entorno sociocultural, ¿no? De que lo que venimos hablando siempre de la FP dual, ¿no? Cuesta mucho que la gente con la edad que tiene que hacer una FP lo vea atractivo y cuando realmente, siendo realista, tiene unas salidas laborales bestiales. Sí, de proyección de futuro. Ya comentaba Alejandro que primero nació con la idea de generar comunidad. Tú comentas que el sector se ha vendido muy mal, quizá porque tampoco Andimac es no sé si lo es, pero debiera ser un generador de comunidad, ¿no? Una asociación al final lo que tiene que buscar es generar comunidad, aunque dentro de un sector, pero somos un país, yo no creo que esto sea un tema de sector, yo creo que es un país donde no existe todavía arraigada, ni mucho menos una cultura corporativa. Yo puedo ver a que tengo enfrente como competidor y solo como competidor, no como que hay cosas por encima que nos pueden unir y nos pueden beneficiar. Eso sin duda. En primeros lo hablo mucho con empresas que entran en la comunidad y me preguntan, ¿pero hay más empresas de mi sector? Digo, sí. No sé si lo preguntas porque como bueno o como malo. Hay más reticencias, ¿no? A veces sí. Y lo que creo al final es que en un mundo de pymes, yo entiendo que si hablamos de las telecomunicaciones, pues que los 3 grandes operadores entre ellos pues se vean como competencia, lo entiendo. Que en sectores tremendamente fragmentados, donde ninguna empresa representa más de un 1% del mercado, nos veamos como competencia, no tiene sentido. Yo creo que hay muchísimo más que puedes aprender del al lado que el riesgo de que te quite ideas o mañana te pueda quitar un cliente. Yo creo que tenemos que romper un poco con esa manera de pensar, ¿no?
Yo veo totalmente así. Somos un poco Don Quijotes, ¿no?, en España, al final. Y es verdad que precisamente desde la postura de los grandes, ¿no?, por mencionarlo a nivel de grandes corporaciones, muchas veces utilizan muy bien el divide y vencerás, ¿no? Yo creo que muchas veces a nivel abajo, aguas abajo, en competidores mucho más pequeños, la colaboración sale rentable. Porque siempre hay buenas prácticas que puedes compartir y sobre todo eso, que al final te estás enfrentando al mismo tipo de problemas. De hecho, algo que yo creo que miramos poco, analizamos poco en la pequeña empresa y en la micropyme, es cómo aliarnos unos con otros. Es decir, cómo si cada uno estamos metidos, como decía antes Joaquín, en diferentes nichos, cómo podemos tener una propuesta de valor mucho más potente juntándonos 2 o 3 de nosotros. Eso se hace muy poquito. Incluso retos comunes, como cómo atraer a profesionales, cómo formarles. Totalmente. O el tema de sostenibilidad. Hay muchos temas que al final, como empresa pequeña, no te puedes permitir, pero agrupando esfuerzos, pues sí que puedes llegar a unas propuestas mucho mejores. O la formación, digamos, más especializada, ¿no? Comentaba antes Alejandro, ellos están en una formación y compartir experiencias y problemáticas muy en la parte más operativa o de gestión, pero en un sector técnico como el nuestro, en el que si quieres competir de frente con un gran operador, pues lo tienes muy complicado. Entonces tienes que buscar elementos cualitativos que te diferencien, y ahí entra la formación entendida desde una perspectiva distinta, ¿no? Tradicionalmente en este sector, pues el fabricante de bolis venía al punto de venta y me explicaba el boli. Pero quizá ahora yo tengo que entender de tintas, de papel, de caligrafía, tengo que entender muchas más cosas para poder generar la vinculación necesaria con los clientes, ¿no? Vosotros sois un cliente, la formación, y bueno, Joaquín lo conoce porque conoces bien Andimac. Con más o menor acierto estamos haciendo mucho énfasis en crear formación pues de fondo, mucho más transversal, sobre tu conocimiento técnico, habilidades comerciales, con certificaciones que te ayuden a elevar tu propia visión como trabajador o como empresa. Pero luego chocamos con la realidad, por una parte cierta, ¿no?, de que tiempo es pero bueno, es una excusa que es para todos, pero no siempre, pero no todos hay quien sabe gestionar bien el tiempo. Y luego la inercia de que a mí ya me forma mi mix de proveedores, etcétera. Cuando una gran corporación tiene capacidad de generar una cultura de compañía en el tiempo, y una pyme, que es lo que estamos tratando de hacer, es hoy vamos a crear un currículo formativo para que la gente tenga y a nivel de empresa les podamos ayudar a generar esa carrera, ¿no?, profesional. Creo que la formación es muy importante. Sí que es cierto, Andimac hace una labor tremenda en eso. De hecho, por propia experiencia, porque tenemos bastante gente que ha seguido cursos y la verdad es que todos han estado encantados. Y la cuestión de la formación sobre el tiempo, pues es cuestión como todo. Tiene que ser una prioridad. Si no es una prioridad, nunca va a haber tiempo. También creo que a nivel de empresa te hace un filtrado del equipo, en el sentido de que la gente que se quiere formar está abierta a nuevas ideas y esta idea a progresar, ¿no? Está con ganas de progresar. En el entorno actual, si no te formas un poco y vas preparándote para los cambios que hay, es muy complicado ser empleable, ¿no?, a futuro. Ya independientemente de que no sea en nuestra empresa, pero simplemente en el sector, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar rodearse de gente que valore la formación y que apueste por ella. Sí que es cierto que también estamos en una época un poco que quizá hay mucho titulitis y mucha formación poco reglada, ¿no? Y es verdad que hay veces que la formación tiene que ser atractiva, tiene que ser muy práctica y muy atractiva, porque la gente, claro, tiene que sentir que realmente le aporta. Si no consigues, bien su tiempo, ¿no? Si no consigues el efecto contrario al final. Porque como se trata de que sea una formación continua, pues no queremos que haga un curso y después no vuelva a hacer ninguno más. Ese sería el reto. Y desde la perspectiva ya vuestra como, digamos, cliente del distribuidor, pero que al final tenéis también la misma necesidad de tener personal cualificado, encontrarlo y formarlo, que no es poco. La verdad que la formación en el mundo de la pyme es en el puesto de trabajo. Podríamos decir otra cosa, ¿no? Pero no te suele dar tiempo para más. Cuando tienes una empresa con 10, 15, 20 empleados, bastante tienes. Nosotros dentro de la constructora, por ejemplo, sí que hacemos formaciones todos los meses, pues una formación para no dejar de desarrollar el equipo. Como dice Joaquín, te das cuenta aquel que tiene interés en participar y en venir a las formaciones, y aquel que dice, joder, ya me están quitando otra tarde de trabajo, ¿no? Es la manera que tenemos de poder mantener el equipo. No deja de haber un montón de cambios en nuestro sector de la construcción, pero en
en general. Y la manera que tenemos pues, es de encontrar pequeños huecos en el calendario para poder pues empujar al equipo. También es una manera de atraer personal, ¿no? Porque no todas las constructoras, no todas las empresas de este sector invierten en este tipo de temas y bueno, es una manera de atraer personal. Y ya que hablas de atraer personal, ¿de qué manera estáis afrontando la necesidad de, tanto vosotros como constructora o vosotros como distribución, de hacer frente a la falta de mano de obra y cómo afrontáis esta necesidad pues para captar y competir por atraer, cuando haya necesidades, a mano de obra cualificada que os genere rendimiento? Bueno, al final la mano de obra siempre... Lógicamente siempre estás con falta de gente, ¿no? Siempre. Entonces al final pues volvemos a lo mismo. Cuando yo creo que lo mencionaba Alejandro en algún email que hacías, ¿no? Que muchas veces tienes que contratar por delante, aunque en ese momento no lo necesites, contratar a una persona que tenga capacidad de desarrollo a futuro y aunque sea un poco ineficiente de arranque, porque a lo mejor en ese momento no lo necesitas, pero estás preparado para cuando llega el momento de emplear a esa persona, porque si no, pues eso, sueltas a un paracaidista en un problema y ahí es muy difícil ya todo, porque tiene que ser pues una persona ya formada. Entonces, me estás hablando de que ves que hay una proyección y antes de que se genere la necesidad, que tú intuyes ya tener una persona para dar respuesta. Es una inversión en el corto plazo. Yo al final apuesto mucho por la persona. Hay veces que coges a gente y sin tener muy claro cuál va a ser su tarea, que también es un problema de la pyme, ¿no? Tenemos siempre tal. Pero es verdad que hay gente que se va a generar su puesto de trabajo. Entonces, lógicamente hablo así porque somos una empresa ya con capacidad de absorber ese tipo de temas y lógicamente estamos muy encima de que la persona que entra aporta, ¿no? Pero es verdad que muchas veces hemos cogido a gente con muy buena actitud y ciertas aptitudes, ¿no? También y al final desarrollan su propio trabajo en la empresa. Y eso es pues muy positivo para ambos, para la empresa y para el trabajador. Yo iba justo a decir, iba a decir dos cosas. Por un lado, creo que una cosa que venimos haciendo recientemente es analizar de qué manera las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a tener menor dependencia de personal, porque es inevitable. Si cada vez es más complicado reclutar, si cada vez, y esto es otro melón, pero si cada vez es más costoso reclutar y tiene mayores complejidades normativas, que podemos hablar de esto un poquito o mucho, el reducir la dependencia del personal es algo que yo creo que no sé si es inevitable, pero creo que es inteligente. Y con las nuevas tecnologías que están viniendo, creo que analizar los puestos de trabajo, entender qué tareas son más automáticas, son más automatizables y cuáles menos, pues puede reducir tu dependencia, ¿no? Y luego lo segundo que iba a decir era justo lo que estaba comentando Joaquín, que te encuentras con cierta frecuencia, te empiezas a encontrar una dificultad enorme de encontrar personas con la cualificación necesaria y contratamos cada vez más por actitud. Y está muy conectado también con el tema de la inmigración, porque te encuentras personas que han hecho un esfuerzo increíble por llegar a este país y que se comen el mundo. ¿No? Se comen el mundo. Y te dicen, mira, yo no sé, pero tú méteme aquí que yo me voy a encargar de que esto funcione. Y no son poco los casos que llevamos dentro de la empresa y bueno, la verdad que funcionan bastante bien. Pues ahí, antes de entrar a entrar ya de lleno en el sector de la construcción, y como ya has tocado el tema de, pues bueno, de las dificultades normativas a las que se enfrenta la pyme, si tuvierais que hacer una carta a los Reyes Magos con 3 deseos, ¿no? Ahí está el problema que entiendo que nos rompe a todos, que es las cargas administrativas tan excesivas que en ocasiones hay, pero bueno, si les ponéis nombres y apellidos o lo que queráis, ¿no? ¿Cuál sería esa carta de los Reyes Magos para poder mejorar la capacidad de desarrollo, de competencia, de operativo de una pyme, ¿no? En general, y del sector de construcción en el que estamos en particular? Yo si quieres empiezo con alguna idea. Yo creo que la normativa con mucha frecuencia se define sin tener muy en cuenta los tamaños de las empresas. Entonces, la misma normativa aplica a la corporación que a la empresa muy pequeña. Y eso tiene un impacto muy fuerte en los costes que representan indirectos para la pequeña empresa. Y eso hace que pymes estén viéndose ahogadas y no siendo capaces de llegar a unos márgenes mínimos razonables. Y esa misma normativa aplicada a la gran corporación
pues les hace cosquillas. Y creo que estaría bien que se pensase un poquito más en eso, en el tamaño de la empresa a la hora de legislar. Ahí hay una. Yo entraría en el mundo de la legislación laboral. Bueno, estamos para entrar, estamos para abrir puertas. Yo creo que entiendo la necesidad de defender al trabajador, por supuesto. Lo que no estoy seguro es que estemos siendo conscientes de cómo van cambiando los tiempos y de la fuerza relativa de empleado-empleador, cómo ha ido cambiando cómo ha ido pasando el tiempo. Y a día de hoy te encuentras con retos enormes a la hora de gestionar el personal. Te encuentras con bajas laborales por doquier, que son... Bueno, esto es algo que ha explotado en los últimos años. Sí, entonces, cuando tú tienes una empresa con 5, 10, 15 empleados y tienes 2 empleados de baja, es que te destroza. Te destroza a ti como empresario, destroza la operativa del día a día, rompe la dinámica del equipo. Eso significa muchas veces personas teniendo que hacer horas cuando pueden. Entonces, el impacto es muy fuerte. No solo en el empresario malvado, sino en todo el equipo entonces, al final de alrededor, ¿no? Y bueno, estos son ejemplos, pero la normativa laboral va siempre en la misma dirección. Va siempre únicamente en una dirección. Y creo que nos hemos pasado al punto de equilibrio. Y se está llegando a ser tan complicado a día de hoy y tan costoso el tener empleados que encuentras muchísimos empresarios que dicen es que ya no me compensa. Es que hay empresarios que están empezando a dejar de contratar y buscar modelos flexibles, que entiendo que no es lo que queremos. Entonces, que al final lo que genera es el efecto contrario de lo que se supone que se quiere proteger. Al final es un mundo de freelance y autónomos claro. Mucho menos protegidos que el empleado que está en una empresa. Uh-huh. Yo ahí dejo... Bueno, pues lo masticaremos, ¿eh? Pero lo que has dicho, el tema de las ausencias, las bajas laborales, esto es pues, transversal, y en el sector de la construcción, pues por razones además, por una parte envejecimiento y por otra parte, que son materias más pesadas, pues se han multiplicado, y en nuestro ámbito también. Por lo que yo que hablo con empresas, en muchos casos están en tasas de absentismo del 20 al 25% de promedio. Yo no llego a eso, no sé, Joaquín, pero... No, nosotros tampoco. Es cierto que al final suscribo totalmente lo que ha dicho Alejandro, pero también es cierto que soy bastante escéptico por lo que hemos hablado antes del entorno sociocultural que hay. Entonces es que esto tiene que cambiar ya desde la educación y desde todo, ¿no? Hay un clima que es muy complicado que eso cambie, ¿vale? Un clima social. Yo por pedir cosas que están en nuestras manos, un poco así a nivel de empresa, creo he hecho en falta desde que entré, ¿no? Me costó tiempo darme cuenta, pero yo entré en 2004, la crisis fue en 2007-2008 y hubo un tema de estas cosas que coges con mucha perspectiva y, por ejemplo, falta muchísima cultura financiera en España en general. Quedaría para hablar de las pensiones, por ejemplo, también. Y después en las empresas también me llamaba mucho la atención que cuando entrábamos en la empresa familiar y las mayores peleas se dan por los grandes proyectos, ¿no? Y en finanzas siempre, claro, un gran proyecto a lo mejor supone una parte muy importante de tus ventas, pones en riesgo la empresa y se supone que en finanzas hay un concepto claro, ¿no? Que los bancos tienen muy claro, que es que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Pues en el sector de la construcción es justo al revés. A mayor riesgo, menos rentabilidad. Es donde la gente saca el cuchillo, se pelea por obras que da igual, porque al final no dejan neto dinero en la empresa y encima se miran con desconfianza con un competidor que tienen enfrente porque les ha quitado el proyecto tal cual. Cuando lo ves con perspectiva a largo plazo, yo siempre lo digo, a nosotros la crisis nos salvó perder muchas obras de esas, porque si no habríamos quebrado por impagos, ¿no? Creo que también a nivel... aparte de lo que ha comentado Alejandro, hay un tema que la justicia, mi madre fue funcionaria de justicia, no fue secretario judicial muchos años y claramente la justicia como país nos tenemos que plantear por qué se judicializa todo tanto y después lo lento que es. Faltan medios para que sea más ágil y el tema, por ejemplo, de los impagos, pues es muy complicado. Es muy complicado cobrar. Entonces, claro, yo creo que eso genera una cantidad, un coste, una fricción a la operativa diaria de las empresas incalculable.
realmente es incalculable, porque además genera en las empresas tensiones de liquidez y una energía negativa muy grande. Sí, es una losa que que quita muchas ganas a la gente para emprender, ¿no? Y después también recomendaría también como tal, pues que me lo aplico a mí mismo, de mucho más autoconocimiento. Aquí es un país donde nos cuesta mucho, pues, por ejemplo, cosas tan sencillas como analizarnos, ¿no? Y a lo mejor ir a un psicólogo de vez en cuando para intentar ver qué es lo que te está generando pues frenos, qué es lo que te propiciar situaciones que te hagan ir muy bien y evitar las situaciones que te provocan malestar, ¿no? Y entonces estamos ahí muchas veces, noto que la gente está metida en un laberinto que no sabe salir, ¿no? Nos pasa a nivel personal y empresarial. Sí, bueno, esto es ya... Entonces yo creo que también así como pedir cosas que uno puede hacer, pues eso, cultura financiera para mirar bien los números y saber efectivamente cuándo es negocio y no. Y el tema de compartir más con el sector y el tema del autoconocimiento. Sí, esto era la carta de los Reyes Magos, ¿no? Sí, esto es la carta de los Reyes Magos. Luego saldremos a la calle y volvemos a la realidad. Puestos a pedir, y aunque solo sea por decirlo, porque creo que es merecido, yo creo que necesitamos empezar a reconocer mucho más la figura del empresario, de la construcción y no de la construcción. Yo creo que ya vale de ser los malos de la película, cuando la verdad es que la figura del empresario, yo creo... No he vivido hace 40 años la figura de empresario, pero a día de hoy es una figura tremendamente retadora por las cosas que estamos hablando. Y que aún así haya inconscientes que se lanzan a lanzar proyectos, a contratar y hacer crecer proyectos empresariales, creo que se merece como mínimo cierto reconocimiento, en lugar de lo que solemos recibir, que encima son... De insulto directo, ¿no? Sí, correcto. Entonces, bueno, como era... Sí, pero volvemos a lo mismo. Yo, pensando un poco en el entorno sociocultural, ¿no? Yo, por ejemplo, me extraña muchísimo que no haya un documental, por ejemplo, en Netflix, ¿no? O en Amazon, de un Amancio Ortega, de grandes empresarios. Vamos, digo Amancio Ortega por decir uno, ¿no? Sí, ejemplificar porque realmente al final es gente que te das cuenta que adoptan un perfil muy bajo por miedo al entorno que hay. Y es que es ilógico. Yo creo que como país esto debería cambiar. Sí, porque lo que estás estimulando es justamente otro tipo de valores. Sí. Si no ensalzas lo positivo, claro, por defecto estás alentando lo contrario. Uh-huh. Entonces ese es un cambio cultural. Sí. Un cambio cultural complicado. Vamos a volver ya un poco más al mundo real y ahora ya en tu faceta de constructor, ¿qué tendencias observas en el sector de la construcción que vayan a sentarse en los próximos años? Y dentro de esas tendencias también, al final como constructor, compras. ¿Y por qué, en tu visión, qué recomendaciones darías a un distribuidor profesional, un almacén de material de construcción, de fontanería, de climatización, etcétera, respecto, y qué valoras respecto a otro tipo de formatos comerciales? Grandes superficies, otro tipo de grandes corporaciones. A ver, yo creo que tendencias... No creo que haya una tendencia nueva para 2025. Yo creo que llevamos viendo unos años ciertas tendencias. Yo estoy especializado sobre todo en el mundo reforma. Y lo que vemos es una tendencia cada vez más clara hacia el mundo de diseño. Es decir, creo que igual que hace 15, 20 años, pues lo normal era hacer las reformas y demás con una constructora directamente o con una cuadrilla. Creo que la figura de los estudios de interiorismo ha irrumpido con mucha fuerza dentro del sector. También los arquitectos, pero la verdad que el mundo del interiorismo ha entrado con mucha fuerza. Eso ha empujado además también cada vez más el uso de materiales nobles dentro de la vivienda, materiales, maderas, piedras. Eso lo vemos cada vez más. Creo que el tema de industrialización sin duda que va a seguir empujando la construcción, no tanto yo creo que el mundo de la reforma. Ahí habrá una tendencia interesante o unas dinámicas interesantes poco a poco con el tema de la robotización, aunque va a ser complejo. Creo que sobre todo en entornos de construcción, donde cada situación es única, es complejo. Y luego, bueno, está toda la dimensión de la sostenibilidad que nos pega a todos por todos lados. A la constructora en particular,
yo creo que nos pega menos porque nos viene dada. Es decir, nosotros somos receptores de información. Pero al final tenéis que generar separación. Sí, nos impacta sin duda. Nos impacta directamente. Sí, lo que somos receptores de nuevos, de cambios Claro. y tenemos que ejecutar aquello que se nos dice. Creo que cosas con sentido y otras con menos sentido. Y luego, en cuanto a... Me preguntabas por las recomendaciones para distribuidores. Si un distribuidor profesional, pues como conoces el caso de Idater, pero pues este tipo de formatos, que al final pues hay operadores como pues un Leroy o un Obramat, etcétera, que obviamente están entrando en el sector y con política tradicional de gran superficie, de precio y surtido muy concreto, además con cultura financiera enorme y un modelo de negocio que yo pago cuando pago, pero cobro ahora. Es un poco exactamente al revés que nosotros. Entonces, claro, ahí es donde está ahora el gran duelo. Sin embargo, hay seguro que hay vías de salida, como comentaba, y hay espacios de nichos donde ellos lo van a hacer mal. Pero tú como constructor, ¿por qué comprarías en una obra, no digamos marcas, por qué comprarías en una gran superficie? ¿O por qué comprarías en un almacén profesional? ¿Qué razones son las que te llevan a una decisión u otra? A mí me gusta mucho el comentario que hacía Joaquín antes acerca de lo de nicharse. Es decir, creo que si uno pretende ir a volumen a materiales estándar y competir contra la gran superficie, lo lleva claro. Creo que es luchar contra unas dinámicas tremendamente complicadas. Creo que esto tiene que pasar sí o sí por ofrecer algo diferente a la gran superficie. Es una obviedad, ¿no? Pero tan obvia que es, o se piensa que es aquello que vas a ofrecer diferente, o va a ser complicado ganar a alguien que tiene un volumen N veces superior al tuyo porque va a comprar más barato que tú, y como va a comprar más barato, va a vender más barato. Y cuando la cosa va a precio, pues ya sabes quién gana. Entonces yo creo que va o por surtidos diferentes, o va por modelos de servicio con entregas más favorables. Tiene que pasar por ahí. Nosotros, por lo general, no somos como constructora directamente cliente de las grandes superficies. Con frecuencia no lo somos porque subcontratamos la mayor parte de oficios. Pero en cuanto a la cuadrilla de albañiles le pongas el material, pues se ponga más fácil para poder recogerlo, o para poder cambiarlo, para poder recibir un pedido extra donde lo necesita. Ahí puedes competir contra una gran superficie que no lo haga. O cuando puedas llegar a un material que una de estas grandes superficies no ofrece. No puedes competir en su terreno de juego, yo creo. O solamente puedes competir en su terreno de juego con unas características similares. Si no, pues hay que buscar los nichos, que no son pocos. Creo que hay que ir evaluando nichos. En servicio, creo que el servicio es una de las cosas que se ve que... Otra cosa es cómo ponerle nombres y apellidos al servicio y cómo ponérselo en valor también al cliente. ¿Y qué otras cosas puedes ofrecer, ¿no? a tu cliente? Está el concepto, y no es por... Pero el concepto de comunidad es un concepto que cada vez se aplica en más entornos. Entonces, ¿en qué medida tú puedes a tu cliente aportarle cosas diferenciales que un Obramat Leroy no van a meterse? ¿Cómo le ofreces algo y va de la mano de que sea tu cliente, claro? Uh-huh. ¿Qué puede ser? ¿Puede ser formación? ¿Puede ser redes de contactos con otros, con terceros? ¿Qué le puedes ofrecer tú que le merezca la pena? Pues a lo mejor esos euros de más, o le merezca la pena. Y, por ejemplo, has comentado la sostenibilidad. ¿En qué medida un distribuidor profesional, en que vosotros sois B2B también, por lo tanto vais a seguir estando dentro de circuitos de residuos industriales, comerciales, claro, una palanca clave de la sostenibilidad es la circularidad, que eso afecta de lleno al constructor, y el distribuidor en otros sectores, y en este también, pues puede ser un punto donde, oye, yo te llevo el producto, tengo la logística, que es lo más costoso dentro de los procesos de circularidad, pero ya forma parte de mi equipamiento de modelo de negocio, pues tú únicamente te encargas de separar, que es un coste, pero ya no asumes otros costes, que es llevar o contratar distintos gestores, más los tiempos, etcétera, etcétera. Eso, un servicio de esta naturaleza, como puede ser, se hace en España también con agropecuarios, los almacenes las cooperativas agrícolas, pues hacen para todo lo que son los envases de productos fitosanitarios, etcétera. Ahí vos crees que habría un potencial de vinculación. Porque si hay un ahorro, si yo te genero un ahorro de costes, obviamente siempre que a mí como distribuidor no me lo suponga. Tendríamos que ver si el que recibe el ahorro es la misma persona que tiene que decidir dónde realizar la compra. Entonces sí, sin duda.
Pensar si realmente sea la misma persona, porque a veces pueden ser equipos diferentes. El que encargado de realizar la compra no es el mismo que se encarga luego de la gestión de los residuos. Entonces, a lo mejor el beneficio va a un tercero. Ese no sería el objetivo. Claro. pero bueno, yo iba por ahí, va por explorar estas grandes superficies donde no van a jugar. Y qué podemos hacer nosotros que requiere a lo mejor una granularidad superior. Pero bueno, ahí es donde tú puedes aportar algo que el otro no quiera, ¿no? Claro. Y tú, Joaquín, ¿cómo lo ves como distribuidor, ¿no? ¿Cuáles serían esas palancas para poder mejorar? Pues yo, a ver, me parece muy bien lo que ha dicho Alejandro de la comunidad. Mi padre, sin llamarlo comunidad, siempre lo ha dicho, ¿no? Que si a nuestros clientes les iba bien, a nosotros nos iba a ir bien. Entonces yo creo que eso es algo que cuando ganan tamaño las grandes corporaciones, pues pierden un poco, se distancian un poco del cliente, ¿no? Por pura física. O sea, al final es imposible tener el nivel de trato que podemos tener en una empresa más pequeña, ¿no? Entonces yo creo que eso, fomentarlo muchísimo, ese trato, el sentimiento de pertenencia, al final, y ver un poco qué tipo de servicios le podemos ofrecer que no le dan los demás. Y ya está, y en cada uno, en función de su producto, de lo que venda y de sus fortalezas, ¿no? Que dedique un tiempo a pensar eso y a adaptar su propuesta de valor, ¿no? Al final, porque es la manera de realmente trabajar mejor. En el factor humano veis un elemento... A ver, cualquier empresa como la nuestra, que al final es de servicio, el factor humano es clave. O sea, si quieres que el cliente esté satisfecho, tu equipo tiene que estar satisfecho. Si no, es imposible. Ya desde la propia contratación lo tenéis en cuenta vosotros. Claro. Sí, es que al final es cierto que es un sector con, en general, mala planificación, muchos imprevistos. Fíjate el mes de marzo, lo que está lloviendo, el parón de obra, ¿no? Que va a haber, que ahora entiendo que en abril pues va a ser a lo que da la máquina. Seguro. Porque va a haber que recuperar el tiempo perdido, ¿no? En busca del tiempo perdido. Digo yo siempre. Entonces, al final, bueno, pues hay unos plazos de ejecución y, bueno, yo creo que al final el servicio... Es un negocio difícil. Sí, bueno, al final volvemos a lo mismo. Antes habéis mencionado el tema de la industrialización, ¿no? Pues es un tema que realmente a la industrialización, pues claro, requiere una planificación de demandas. Y efectivamente en obra nueva puede tener más facilidad, sí. Pero claro, lo que es rehabilitación, reforma, es que es muy difícil estandarizar. Todavía es una industria muy incipiente que necesita un montón de destrucción creativa, ¿no? Porque habrá mucha gente, igual que, como dicen siempre, con los coches, que a lo mejor a principios del siglo XX había 2.000 fabricantes de coches y terminaron quedando, pues eso, muy pocos, ¿no? Al cabo de 50, 60 años, y yo creo que al final pues es un proceso normal que pasará también en la industrialización, ¿no? Requiere una escala y una curva de aprendizaje que muy poca gente va a sobrevivir. Es una tendencia que para obra nueva se va a implementar, aparte ya va a haber fondos europeos específicamente dotados que en breve van a salir para ayudar a las promotoras a generar todo esto, de manera que ese impulso que ya venía con cierta intensidad, estamos ya a puntito de que los costes sean ya menores que en construcción normal, sobre todo con el problema de la mano de obra. Entonces, obra nueva sí que habrá, con total seguridad, va a tener un crecimiento muy, muy importante, pero bueno, está todo el mercado de rehabilitación, que no es poco, de hecho es donde está la gran mayoría, pero bueno, en plena era tecnológica, el factor humano es como algo donde nos tenemos que centrar. Pero en plena era tecnológica, y lo ha comentado antes Alejandro, pues bueno, la importancia de la tecnificación. Dentro de unos años habrá distintos puestos de trabajo, ocupaciones laborales que pues, seguramente por el avance tecnológico habrán desaparecido. ¿Veis algún tipo de disrupción? Bueno, la industrialización sería una disrupción tecnológica. ¿Veis algún tipo de disrupción que pueda afectar bien procesos constructivos, bien a la distribución? Bueno, yo vuelvo a lo mismo que he dicho antes. Yo, como soy más gestor que creador, al final he de reconocer, y además soy ingeniero, soy muy poco creativo. Eso es lo primero. Y muy poco visionario. ¿Vale? Yo lo que intento es analizar todo mucho y bueno, intentar estar muy atento a todo. Hay que tener mucho respeto para todos los actores que hay en el mercado, porque con todas las dificultades que hemos hablado, pues algo estarán haciendo bien para estar en el mercado, ¿no? Entonces siempre se puede aprender algo de tal. Y es cierto que la disrupción a mí siempre
lo que dice, ¿no? Siempre que tendemos a sobrevalorar a corto plazo lo que es capaz de hacer y minusvaloramos el efecto a lo mejor a 10 años vista, ¿no? Entonces, yo la verdad es que este tema siempre, sobre todo a nivel tecnológico, yo hice una ingeniería tecnológica y como dicen en casa de herrero, cuchillo de palo, vamos, fatal. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre me generaba mucha ansiedad porque es verdad que el ritmo de innovación es tan fuerte y tan variado que es imposible estar al día de todo. Entonces hay que ser muy, muy consciente de que nunca vas a llegar, pero que tampoco te puedes paralizar. Entonces tienes que estar abierto a nuevas tendencias y recomiendo mucho también salirte un poco del sector, que sería un poco la idea de Alejandro de Pimeros, ¿no? De intentar encontrarte gente, que a lo mejor hay sectores que van a velocidades diferentes, y si tú eres capaz de gracias a algo que has oído, una idea que no te esperabas oír, engancharlo hacia tu empresa y hacia tu sector, pues esa es una buena aplicación de la tecnología. ¿Y en tu ámbito, Alejandro? A ver, yo veo todavía mucho recorrido en el tema de industrialización. A mí me encanta cuando vemos la construcción de los edificios en China, que lo levantan en... Semanas te tienes ahí levantado. Ves eso, ves cómo construimos aquí y dices, creo que tenemos recorrido para hacer esto un poquito más ágil, ¿no? Yo quiero seguir viendo o quiero ver cómo avanza la robotización en la construcción. Es complejo, sobre todo en la reforma, creo que es complejo, pero no sé si llegaremos a ver, vemos los robots cómo van avanzando y cada vez hacen más cositas, ¿no? Ya le empujas y se mantiene en pie, ¿no? Sí. Ahora solo necesito que me meta la tubería. pero es muy interesante, ¿no?, pensar en ello. O sea, al final, en reforma, los costes son dos, material y mano de obra. Llegaremos al punto donde tenemos un par de robots, no sé, dando yeso. Yo lo veo posible. Sí, eso, lo veo posible, ¿no? Robots operativos para funciones en la obra, eso sí que... Ahora, industrializar lo que es el proceso de obra... No, la reforma no. Claro, la reforma, yo creo que la industrialización va hacia obra nueva y luego en paralelo, en la reforma va la robotización y en qué medida somos capaces pues, de tener robots que hagan múltiples cosas, ¿no? Y luego creo que en la construcción en general hay una componente muy fuerte de gestión de proyecto y yo creo que eso es todo ese área de toda esa carga de trabajo, eso sí que se va a ver rota en el, yo diría, corto plazo por tema de inteligencia artificial. Sí, bueno. Y lo puedes ver porque ya te encuentras a la IA haciendo llamadas telefónicas. Y yo, claro, la primera vez que lo escuché, que fue hace 2 semanas, además en Pimeros, que es parte del valor, ¿no? El escuchar cosas que en la construcción, a mí nadie me habla de IA, nadie, pero en esta comunidad sí que lo vemos. Entonces te encuentras... la inteligencia artificial haciendo llamadas. Y bueno, si es que el jefe de obra se pasa un 20% de su tiempo haciendo llamadas. Y las llamadas, honestamente, muchas veces no son de un alto valor añadido. Muchas veces, a veces sí, no vamos a... Pero muchas veces es, oye, acuérdate que mañana tienes que traerme no sé qué. Oye, acuérdate que la semana que viene... Tal, y vuelves a llamar y te comunica. Y llamas a otro y comunica. Y puedes estar media hora para tener 2 conversaciones que dices, ¿valor aportado? Pues que no se les olvide a estas personas... Porque es un sector que... Está dando muchas claves de automatización de procesos de atención al cliente. No, es que la construcción es un sector que es muy complejo porque se basa muchísimo en conversaciones y tiene una componente que te voy a decir casi inevitable. Yo vengo de mejorar procesos. Me metí en construcción porque pensaba que esto se podía arreglar rápido. Yo también soy teleco, por cierto. Pero no es tan fácil como yo pensaba. Pero sí que ahora estoy viendo una serie de tecnologías ligadas a la inteligencia artificial que dices, joder, macho, si tengo esto, le meto toda la información del proyecto, voy a ponerle pasado mañana a realizar contrataciones y voy a ponerle a coordinarme los trabajos. Que acabas de abrir una puerta, hay que llamar a un experto para ver de qué fue, porque yo aquí lo que veo es claro, tener un bot, ¿no? que lo llaman, entrenado para atender ese tipo de llamadas de bajo valor añadido y luego tener al comercial bien preparado. En nuestro caso, una constructora, ¿qué hace? Hay una reforma. Una reforma sigue 10 pasos uno tras de otro. Yo demuelo, después de demoler, pues te hago una solera, te levanto una placa de pladur, te meto instalaciones, cierro. Eso se mete rapidísimamente en la cabeza de un bot. Vamos, no sé si habéis jugado un poco con ellos, pero son muy listos. Sí. Entonces, tienes que decirle, estos son los contactos de mis proveedores, este es el planning de obra, o ¿para qué se lo vas a decir? Hazme el planning de obra, házmelo. Que además es que la tercera te lo hace seguro que mejor que tú mismo. Y la coordinación a partir de ahí, yo no digo que no tenga que haber un humano chequeando, porque todavía no son infalibles, pero... Sí, porque si te meten la pata,
cuando la has detectado puede ser ya la método de pata puede ser grande además. Esto lo combinas con cámaras. Tú puedes llevar cámaras a las obras y las cámaras en base a reconocimiento de imagen te puede decir si las cosas están razonablemente bien o no. Hay temas ya un poquito más de detalle, ¿no? La planidad de las cosas y demás, que habrá que tener que haber una persona chequeando, pero me atrevo a decir que el 80% de lo que es la coordinación de aquí a 5 años no debería existir. Digo 5 años cuando en realidad de aquí a unos meses debería... Sí. Ya se puede... Técnicamente yo creo que estamos a punto. Sí. A una velocidad. El otro día leía un artículo de ya para ir acabando, de hace 2 años la inteligencia artificial, pues los programadores... Como que esto no jijijaja, el año pasado que ya, ostras, y este año que ya los programadores están asustados. Han visto las patas. Porque, sobre todo el programador que no tiene relación con el cliente, porque luego está el programador que tiene relación con el cliente, tiene el tesoro, pero el que está detrás haciendo código, por lo visto ya... Hoy, de hecho, hoy mismo ha salido un artículo en El País hablando de esto. Los propios programadores dicen que ya no tiene sentido ponerte a teclear código porque puedes chequear. Pues te diré que te da el código y tú lo revisas. Sí, lo revisas. Pues entonces, bueno, cobra una nueva dimensión de factor humano. Para ir a tareas de alto valor. O sea, ya para ese factor humano que sería el emprendedor, ¿no? Volviendo, ¿qué consejo daríais a los jóvenes empresarios, o no jóvenes, pero que tienen descendencia? En un momento en España en general, por un tema generacional, pero en este sector también hay muchos empresarios que no saben si merece la pena que sus hijos continúen, o viceversa, hay hijos que no saben si merece la pena continuar. ¿Qué consejo le darías a Alejandro y Joaquín? Real, ¿eh? Oye, sí. Yo donde está terminando la conversación, justo es el impacto que va a tener las nuevas tecnologías en muchísimos trabajos. Entonces hay una pregunta que es muy, muy interesante, que es: ¿qué tiene más riesgo, tener una empresa o no tenerla? Y no es trivial. Uh-huh. Porque el otro día me decía una persona, el 38% de los trabajos van a desaparecer. Bueno, no sé el 38% de dónde vendrá. Dice, no, de un libro que... Digo, bueno, vale, de acuerdo, me lo creo. Entonces, la cantidad de tecnologías que se están desarrollando a una velocidad muy rápida, si tú eres capaz de utilizarlas para construir tu proyecto empresarial, pues tienes un recorrido enorme y en teoría, depende de dónde te metas, ¿no? Pero te va a simplificar la vida con respecto a... Sí, luego la adaptación, porque Corea del Sur es la sociedad más automatizada y robotizada, y es la que tiene menor tasa de desempleo. Entonces, generan unas profesiones se van y otras vuelven, y a lo mejor vuelven otras como las que hemos estado hablando al principio, de más artesanales, etcétera, que por ahí no se puede ir. ¿Y tú qué consejo darías ya, Joaquín, a estas personas que... Bueno, yo lo primero empujar o no empujar? Yo, para los jóvenes, ¿no? Sí. Lo primero que diría es que es una gran oportunidad, porque hay eso. Qué mejor que entrar en un mercado con falta de oferta, ¿no? Es un sitio donde realmente puedes aportar, ¿no? Hay unas dinámicas ya que hacen difícil después entrar, pero lógicamente tienes que entrar con un ofrecimiento diferente. Pero claro, realmente tienes una hoja en blanco. Con lo que, apoyándote mucho en la tecnología, que efectivamente te puede permitir pues saltarte varios pasos y ser muy eficiente, ¿no? Y encontrando esos nichos que comentábamos antes, tienes después unas barreras de entrada mucho menores, en el sentido de que el coste de darte a conocer gracias a redes sociales y tal es muy inferior al que antes había para establecer una marca, ¿no? Y yo creo que realmente tiene muchas oportunidades a nivel, dentro de que estamos en una época de mucha disrupción tecnológica. Como bien ha dicho Alejandro, yo creo que todavía queda muchísimo trabajo por hacer, y el tema de que sea reforma y rehabilitación una parte importante de la construcción, pues ahí se requiere todavía. Había una valla publicitaria, ¿no? Que cuando salió ChatGPT, que ponía un mensaje así de, bueno, este edificio al final lo va a tener que terminar. Todo esto dicho con prudencia, que dentro de unos años a lo mejor me tengo que comer mis palabras, ¿eh? Pero creo que sí que es un sector que realmente mucho más atractivo del que la gente se imagina, y yo animaría a la gente a que se informe, que eso sí también no se lance a lo loco, porque tiene que ser una decisión meditada. Y lo mismo, yo también era, un poco retomando el aspecto de Alejandro, ¿no? Yo era carne de multinacional y por circunstancias de la vida terminé en la empresa familiar,
Al principio tuve un poco de FOMO, ¿no? En el sentido de que me perdí pues, temas como la carrera internacional, el poder hacer a lo mejor un máster en Estados Unidos, ¿no? Que era algo que me apetecía mucho, pero bueno, ya entré de lleno y lo hice en fines de semana en España, como buen empresario. Pero bueno, que creo que después, igual que hablamos de los problemas y tal, también te da unas satisfacciones tremendas y efectivamente eres mucho más dueño de tu destino. Entonces, animar a la gente a que se lance. Bueno, pues oye, que se apunte a Pimeros, que no es poco, que no es poco, por supuesto. Aquí ahora ya no somos fans de Pimeros y haremos más apología. Yo me quedo ya antes de cerrar, Rocío, con la frase de los riesgos de no emprender, que ha explicado al principio Alejandro, que es muy potente y que yo creo que ha cerrado Joaquín, porque oye, siempre nos focalizamos en los problemas, ¿no? Pero joder, que esos riesgos de no emprender o de no continuar y la satisfacción que te da, y más en un momento de ruptura como este. Rocío. A ver, yo quiero terminar con una propuesta rápida. Nosotros también estamos trasteando un poco a nuestro nivel con la IA y le hemos querido preguntar a ChatGPT que nos proponga una última pregunta, ¿no? para esta entrevista. Y me ha salido esta. Si la colaboración entre pymes es tan clave para competir con los grandes, ¿por qué cuesta tanto que dejemos de vernos, ¿no? como enemigos? Este tema ha salido también un poco al principio, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto esa cooperación entre pymes? ¿Qué es lo que más miedo da? ¿Qué creéis? Yo creo que somos a veces, no sé, nos creemos muy importantes. Entonces nos creemos, no sé, que somos el centro del universo y como que todo el mundo está mirándonos, ¿no? A ver qué hacemos. Yo creo que nos toca un poco un cambio de chip. No, para mí no hay mucho más. Creo que toca mirar las posibilidades de unirnos versus el riesgo que representa el de al lado. ¿Por qué? Pues supongo que sea porque es el conocido, ¿no? Entonces es el conocido y te da miedo que te quite un cliente. No sé, supongo que irá por ahí. Pero no, necesitamos cambiar el chip como con tantas otras cosas en el camino, yo creo que de madurez de un empresario. Igual desde Pimeros es eso también lo que hacéis, ¿no? Un poco esa cultura de la colaboración entre empresas. Yo creo que viene bien coger perspectiva y muchas veces los problemas que hay se dan por un problema a corto plazo, que si coges la perspectiva a largo plazo es una tontería. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que como todos los negocios y cualquier relación se basa en la confianza, y si estás dedicándote a generar desconfianza en cada momento que tienes la oportunidad, pues es muy difícil. Entonces yo creo que es muy importante eso, trabajar más la confianza y coger las cosas con un poco más de perspectiva. Genial. Y ya para terminar, me gustaría preguntaros alguna recomendación que consideráis imprescindible, qué libro consideráis imprescindible leer, qué cuentas de LinkedIn seguir. Yo me he apuntado ya lo de tus mails diarios, pero aparte de eso... Ya no son diarios, ¿eh? Ahora solo son los sábados. Ah, vale. Ya no me da la vida. No da la vida para pero tanto. Ahora sí que escribo todos los días en LinkedIn. Genial. De lunes a viernes. Entonces, ahí tienes un recurso si aparte quieres. de tu cuenta, ¿qué recomendarías tú como...? Cuentas, no sé, a mí me gusta, vamos, hay un par de empresarios por ahí en LinkedIn. Yo solo utilizo LinkedIn, es la única red social que utilizo. Pues Manuel Muñoz es un empresario que está en Murcia y que se dedica al mundo de las especias. A mí me gusta siempre todo que cuentas muy de su día a día. Otros recursos, yo cada vez veo más podcasts de YouTube. Animo a ver el de Pimeros, que hablamos siempre con empresarios, con pequeños empresarios que van haciendo crecer su proyecto. Y no sé, los podcasts de Bajando al Barro, Tengo un Plan, son cosas que te mantienen la mente activada, ¿no? Y libro, no sé, por poner uno, yo creo que está muy bien leer, creo que necesitamos formarnos como empresarios en todos los aspectos de gestión de la empresa, pues desde ventas. A mí me gusta mucho de Challenger Sale, por ejemplo, o por decir algo un poco distinto en el mundo de las operaciones, de Go. Es un libro muy bueno para pensar en cómo mejorar la operativa de tu empresa. Ahí va un par de... Muchas gracias. ¿Alguna? Yo recomendaría mucho leer. Creo que la lectura es algo que se está abandonando y a nivel de sociedad también, y creo que es súper importante. Muchas veces es cierto que hay millones de libros y tienes que ser muy selectivo. Ya. Pero es cierto que hay libros espectaculares y que te enseñan lecciones. Claro, es que volvemos a lo que ha dicho Alejandro, que nos creemos muy especiales, pero los problemas que afrontamos los ha vivido muchísima gente, hasta gente que ha escrito un libro sobre ellos. Entonces, viene bien eso, leer y escuchar cosas
cosas diferentes. Los podcasts también es una manera de, cuando te das tus paseos, tus desplazamientos en coche, de realmente estar escuchando algo que te interesa en vez de enchufando la radio. Pero claro, esto depende de las personas. A lo mejor hay gente que necesita evadirse o hacer llamadas de coordinación, ¿no? Que eso nos pasa mucho en el sector, en los viajes de coche. Pero bueno, creo que es muy importante leer. Así como libros, la verdad es que no sé cuál recomendar, ¿no? A mí me gustan mucho los de Taleb, por ejemplo. Hay uno que es Antifrágil, que creo que sería bueno para aprender. En general viene bien para todo y para una pyme especialmente, al final. Y después hay otro que es un poco como que parece como un vendedor de crecepelo, ¿no? De los años 70, así que es el de Stephen Covey, de Reglas de la Productividad, ¿no? Los 7 hábitos o algo así. No me acuerdo bien del título, pero que está muy bien. Muy bien. Gracias por las recomendaciones. Tomamos nota de todo. Muy interesantes, muchísimas gracias. Espero que hayáis estado a gusto. Sí, muy a gusto. Y ya nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por la invitación. Muy agradable. Nosotros. Bueno, Gracias. Hasta luego. adiós. Un sector, una voz. El podcast de la distribución profesional de materiales, fontanería y climatización.